Muy buenas a todos, somos Hugo y Nuria y aquí empieza nuestra aventura. Los últimos meses los pasamos camperizando nuestra furgoneta hasta convertirla en una mini casa. Sabíamos que para este cambio de vida íbamos a necesitar un proceso de adaptación, pero nos sorprendió positivamente lo rápido y fácil que nos hemos adaptado a nuestro nuevo hogar. Como todo es nuevo para nosotros, decidimos empezar por un país familiar, como Portugal, que es el país de origen de Hugo, y así todo será un poco más fácil. Nuestro plan es hacer un largo viaje sin fecha de vuelta y conocer de cada país los lugares más especiales, tanto los más turísticos como los rincones más escondidos. Tan solo cruzar la frontera pudimos disfrutar de sitios maravillosos y por aquel entonces no nos podíamos ni imaginar toda la belleza que nos estaba esperando. Bienvenidos a la ruta Lalaban. Pues estamos yendo hacia la playa de la Falesia, que tiene unos tonos así anaranjados, un poquito como si fuera un desierto, y tiene pinta de ser muy bonito. Faltarían unas vallitas, yo creo, para la gente un poquito patosa, porque yo lo veo un poco peligroso, pero bueno, está bastante intenso, bastante chulo, la verdad. Sin unos colores, tenemos que bajar para verlo mejor, ¿eh? Falesia en portugués significa acantilado, y qué mejor nombre podía tener una playa acompañada por un acantilado de 6 kilómetros de largo. Este lugar rebosa de llamativos colores rojos que contrastan con el tono crema de la arena de la playa y con el azul turquesa del océano. Su acantilado nos regala unas vistas únicas a una altura de vértigo, a 40 metros del suelo para ser exactos. Aunque son imponentes, sus altas paredes son blandas y cambiantes, ya que están hechas de arcilla roja y arena. De ahí el porqué de sus profundas grietas y relieves, que han sido esculpidos por la lluvia, el viento y las olas del mar. El desgaste que se va produciendo con el tiempo alimenta la playa con arena nueva. Desde la cima del acantilado percibimos la grandiosidad de la naturaleza en este lugar, que alcanza su momento de máxima belleza durante el atardecer. Y paseando por la playa disfrutamos de los llamativos juegos de colores que se crean en los barrancos. En cierta parte nos hace recordar al Cañón del Colorado. ¿Qué has visto tú? ¿Qué quieres? ¿Qué hay aquí que te llama tanto la atención? ¿Qué pasó, cariño? ¿Qué estás viendo? Mira, es un erizo, Nupi. Dices, si son mis últimos segundos que sean comiendo. Sí. Sí, haría igual. Pues eso que os estábamos contando es que mientras he ido ahí a pasear el Snoopy, he visto algo moviéndose, me acerqué un poquito para ver lo que era y es muy guay porque el propio erizo, él mismo se desplazaba hacia mí. Yo no tenía miedo, yo le ponía la mano, venía así como si estaba muy quietito y muy mono. Lo he visto súper chulo. Yo creo que tiene hambre porque no para de comer. Pero la verdad es que nos encanta porque es que es súper mono, o sea, es súper adorable. De aquí a nada lo vamos a dejar ahí en su sitio y que siga su camino porque nosotros tenemos un camino largo también. Es un momento súper guay. Bonito. ¿Cómo le podemos llamar solamente para este rato? Erizón. Erickson. 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 Sí, me gusta. Erickson. Nuestro Erickson. Está ganando confianza. Qué monada. En realidad tengo mucho miedo porque dicen que no ven muy bien. Tengo miedo de que me pellizque ahí entre los deditos. Qué bonito. Sí. Va. Adiós. Adiós. Hoy vamos a hacer la ruta de los 7 valles suspensos. Son unas 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Y ahora tenemos toda la energía, toda la motivación. A ver qué tal volvemos porque va a ser un rato bien largo. Parece como una ola de un estadio de fútbol. Pasa por aquí y choca contra toda la piedra hasta llegar a mirar ahí al fondo. Y es espectacular. Mira, hay una silla.
La ruta de los 7 valles colgantes es un recorrido lleno de belleza que te lleva por al lado de los acantilados subiendo y bajando a visitar unos paisajes y playas muy singulares. Los valles son puntos por los que antiguamente desembocaba el agua de algunos riachuelos que se hundían directamente en el mar. Este contacto durante años del agua dulce y salada acabó creando una costa con formas muy especiales, con arcos, cuevas y barrancos. Pues aquí estamos en la zona del algar, que algar es una palabra árabe que significa pozo. El algar es como un agujerito que se va formando de manera natural a causa de la lluvia. O sea, se va acumulando el agua en la montaña y va haciendo una brecha que la va perforando por dentro. Con el paso del tiempo, esta brechita se va ensanchando y cada vez es más grande y más profunda, hasta que acaba haciendo un agujerito que llega al mar y se comunica el agua de la lluvia con el agua del mar. Viendo que por todo el suelo de la ruta está lleno de conchas y de todo de fósiles marinos, entonces eso significa que a esta altura alguna vez ha llegado el mar, y es bastante porque hay que decir que estamos súper alto. Pues ahora acabamos de llegar a la playa del Carballo y la única forma de entrar a la playa del Carballo es accediendo a través de un túnel. Parece un túnel del terror, pero hecho el acceso a la playa. Es una cala escondida en medio de los acantilados, donde te sientes protegido del viento y donde puedes disfrutar de sus aguas limpias y cristalinas. Es un lugar perfecto para relajarse, del cual nos llama la atención la piedrecita superviviente en medio del agua y las diversas zonas esculpidas a mano en la roca. Benagil es la joya del Algarve, tanto que un pequeño pueblo que era pescador ahora se ha convertido en una atracción famosa por su increíble cueva hecha por el mar, en la que su único acceso es por vía marítima, por lo que hoy en día los barcos que quedan se usan como guía turístico hacia las grutas. La gruta de Benagil es imperial, es una maravilla verla desde arriba y poder apreciar su inalcanzable playa secreta. Al final de la ruta nos esperaba un merendero para recargar las energías, y de vuelta nos aventuramos a encontrar el corazón de Amariña que está escondido entre sus acantilados. Pues nada, hemos terminado nuestra ruta de los 7 valles suspensos y hay que decir que cansado, ¿eh? Unas 6 horitas, ¿no? Sí. 6, 7, aún tenemos que contar. Ahora que ya volvemos, pues... Bueno, es una ruta, no creo que sea muy difícil, la verdad es que no. Hay que estar preparado, hay que venir con buenos zapatos. Para mí lo mejor ha sido que, aunque vas a ver como unas playas en concreto, en realidad toda la ruta es súper bonita y te dan ganas de pararte a cada paso que das, porque cada 2 metros ves algo que dices wow. Vamos, es como si quieres venir al Algarve, esta es tu ruta. Y pasar por el Benagil y todo este rollo porque es el centro. Muy bien, yo encantado, a mí me ha encantado. Sí. Venga. Punto para arriba. Pues aquí vamos nosotros en dirección a Benagil. Vamos por una carretera que no se puede aparcar cerca de Benagil, no se puede siquiera transitar, y vamos a hacer una experiencia súper guay que es estrenar nuestro kayak. Y estamos aquí cargando el muerto, que es este de aquí. Que pesa unos 25 2. kilos, que no es nada poco. Y 25 kilos caminando así 15 minutos, se nota. Estamos calentando. Calentando motores. Calentando un poco. Vale, chicos,
Nos acabamos de dar cuenta de que el kayak tiene un agujero y nos hemos quedado un poco planchados ahora mismo. Pero dentro de la caja tiene parches, que en teoría lo pones encima del agujerito, esperas media hora y en principio tapa el agujero. Todo es bastante aventurero porque en el fondo es la primera vez que vamos a usar un kayak y ya así de entrada con un agujero lo veo bastante extremo. Además nos han dicho que el aire está bien y todo, pero es posible que volquemos porque hay un poquito de viento. Así que bueno, todo pinta así un poco rocambolesco. La cueva de Benagil está justo detrás de este piquito de aquí. O sea, tenemos que venir por la playa, bordearla y entrar así un poquito como por detrás. Yo hasta siento que nos hundimos. Mira, a la izquierda, a la izquierda. El Hugo ha perdido su gorra, que no me extraña, porque nos ha rebozado la arena aquí, nos ha volcado el kayak justo aquí. Qué bonito todo, ¿eh? Es impresionante. Su enorme tamaño te hace sentir como si estuvieras en un palacio, con sus dos cúpulas naturales, una abierta al cielo y la otra cerrada, que tienen techos en forma de espiral. En sus paredes se produce una explosión de colores deslumbrantes en tonos amarillo, naranja y blanco, iluminados por los rayos del sol que se cuelan por sus agujeros, que hace contraste con las aguas turquesas del océano Atlántico. Allí dentro, el sonido de las olas retumba por toda la gruta, haciéndote sentir la magia de la naturaleza. Prueba superada, ¿eh? Ha costado, pero ha sido la hostia. Mientras estábamos viniendo y llegando a tierra, casi tocando la tierra, había unas olas tan grandes, nos sentíamos ahí arriba. Aunque parezca que el mar está más o menos tranquilo, las olas, la masa de agua que se mueve ahí arriba es tan grande y las olas que nos venían así de lateral parecía que nos iban a volcar. Cuando llegas a la orilla es donde pica el agua, vienen olas súper fuertes y tenemos que darle mucha caña para que no nos vuelque como nos ha pasado a la ida. Y ¡buah! Yo estoy temblando todavía, me tiemblan las manos, las piernas. Es de alegría, todo. hombre, de haber llegado. Y has perdido el gorro de Capitán Jack Sparrow. He perdido mi gorra. La verdad es que me iba muy bien para el sol, pero bueno. Me encantaba. Bueno chicos, vamos a cambiarnos de ropa, una duchita y comer algo calentito que yo creo que lo necesitamos. Así que hasta ahora. Carboeiro conserva gran parte de su encanto marinero. Sus pequeñas casitas blancas cuelgan literalmente sobre el Atlántico, ya que están ubicadas encima de un acantilado del cual descienden sus calles hasta llegar a su pequeña playa. Pues ayer por la noche, mientras veníamos aquí a la playa del Alemán, entre medio, pues hemos tenido que hacer una lavadora. Hemos encontrado una lavandería y hemos aprovechado para lavar. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es la primera vez que nos pasa, es que las lavanderías no acaban por secar bien, hay que gastar más pasta. Pero bueno, hemos dado el ok porque en su momento, como era de noche, no nos habíamos dado muy bien la cuenta, pensamos que la ropa estaba bien. Pero esta mañana al final hemos tocado la ropa y sí que estaba así un poco húmeda.
Entonces nada, hemos tenido que improvisar y ahora os vamos a enseñar el resultado de improvisamiento. Mira. Hemos puesto aquí todas las ropitas en todas estas ramas. En un par de horas que estemos aquí por la mañana, pues ya está seco. Tiene aquí como este pequeño altar donde está subido el Hugo y a mí me hace recordar un poquito una iglesia, no sé por qué. Está guay. Super gruta, enorme, no parece. Mira de aquí para allá, qué brutal. Está ahí en la puntita viendo por dónde puede venir, pobrecita. Pues está seca, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Secadoras El Árbol, la secadora más barata del Algarve. Estamos llegando a la playa de los Tres Hermanos, que tiene 3 rocas que simbolizan... Una leyenda. Exacto, que simbolizan los 3 pescadores que han perdido aquí la vida en una tormenta, ¿verdad? Bueno, cuenta una leyenda Sí. que había una vez 3 pescadores que estaban en el mar y les pilló en una tormenta y nadie les ayudó, no tuvieron auxilio y se acabaron convirtiendo en 3 piedras, o sea, se petrificaron y se quedaron así como 3 monumentos en la playa, que son justo los que están aquí delante. Es que yo justo no sé muy bien, pero yo veo más que 3 rocas. Ya. Y además es que... Y además uno sobrevivió porque hay una roca. hay en la unas playa. cuantas rocas. Es brutal porque solo tiene 2 en el mar, pero bueno, ahora os enseñamos. Yo creo que tenemos que preguntar a los locales. Aquí 1, 2, y supongo que será esta 3, pero es que ahí tiene otra, y tiene 5. Es una familia. Sí, sí, no se sostiene. Bueno, se sostiene no acabamos esto. por entender muy bien. No. Vamos. Wow. ¿En serio? Uy, a mí me da miedo, Dios mío, a mí me da miedo, yo no voy. Y por aquí el otro lado de la cueva. El Hugo ha pasado, yo no sé ni cómo. Luego me retumbará. Venga, va, aquí, ¿ves? Aquí. Uy, Hugo. Aquí. Ay, tengo miedo. Eso, mujer. Mira, ahora tenéis que tener un poco de cuidado, ¿vale? Aquí tenemos que jugar un poco, ¿vale? Mira, viene una ola, hay que ver que coja para atrás. ¿Qué dices? ¿En serio? Mira. ¡Atrás! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Ah, ya está. Lagos es un bonito pueblo costero amurallado, que contiene unas zonas muy populares como la playa de los Estudiantes y la Punta de la Piedad. Para llegar a la playa de los Estudiantes tienes que pasar por una serie de playas a través de unos túneles artificiales. Al llegar, obtendrás la recompensa de poder disfrutar de su famoso puente sobre el mar, que le da un encanto muy especial a este sitio. En la Punta de la Piedad hay caminos que recorren la cima de los acantilados para admirar el paisaje desde las alturas. La belleza de este sitio es que con tan solo bajar una escalera te encuentras una pequeña plataforma donde puedes admirar desde el nivel del mar todas las formaciones rocosas y el movimiento de sus aguas transparentes como si estuvieras flotando sobre ellas. Bueno, pues ya está. Aquí hemos visto la Punta de la Piedad. Esta zona está súper bien en verano porque se puede hacer kayak y como tiene un montón de grutas, si el agua normalmente está más calma por aquí,
Y esa es la parte de la belleza de aquí. Y es muy bonito subir al pico más alto, aunque es súper estrechito y un poco peligroso, pero aún así vale la pena y tienes unas vistas súper bonitas. Buenos días, hoy estamos conduciendo al último punto del Algarve que nos queda pendiente, que es Sagres. Antes que los portugueses y los españoles se han ido a descubrir hacia el mar los otros continentes, pues la gente hasta esta fecha pues pensaba que aquí era el final del mundo, porque venían de camino terrestre desde Asia, desde Europa, y llegaban aquí, Y ya no aquí había tienen más. unos súper acantilados y no había nada más, solo había el mar, y entonces la gente pensaba que aquí era el final del mundo antiguamente. Como el último punto de tierra que había sobre el planeta y como que ya no se podía avanzar más, ya no había más tierra. Entonces lo llaman el fin del mundo. El Cabo de San Vicente siempre ha sido el último trozo de tierra que los marineros del sur de Portugal veían antes de lanzarse a mar abierto. Tiene un vistoso faro rojo que a día de hoy sigue siendo muy importante para la zona y además es un museo sobre la historia marítima portuguesa. El paisaje es muy salvaje, acompañado normalmente de fuertes vientos atlánticos que azotan unos acantilados de 75 metros de altura, decorados con sus fieles pescadores a los que no les tiembla el pulso para pasar el día al borde del abismo. Mira chicos, qué increíble. Es un zorrito que ha venido él solito aquí. Es precioso. No tiene mucho miedo, le falta un ojito, pobrecito. Pero nunca había visto un zorrito salvaje y es impresionante. Le voy a poner agüita. Seguramente ya volverá más tarde para comer esto. No sé si estará saciado con Ay, perdón. un bistec. El único es que le falta un ojito, pobrecito. Sí. Pero bueno, muy salvaje, ¿eh? ¿Huele biencito? Hoy vas a dormir con la barriguita llena, ¿eh? Con la barriguita muy llena. Muy llena. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Ya no hay nada más. La aventura continúa. Suscríbete y no te pierdas la ruta al Alabán.